Pues hoy tenemos un reto delante, tratar de rematar o de terminar el ciclo de la Navidad y que además hemos dejado a los niños aquí a propósito para que escucharan la historia. Entonces, estaba dándole vueltas al tema de cómo os explico yo cómo terminamos la Navidad sin que nos perdamos en los detalles. Estaba pensando en lo de los Reyes Magos. ¿Qué te han traído los Reyes Magos, Guillem? A ver, por aquí. Antonio, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Venga, ¿tú? No, nadie. ¿A nadie le han traído nada a los Reyes Magos? ¿Qué os han traído los Reyes Magos? Pues muy bien. ¿Qué más? Nada, lo que pasa, como algunos también son de Papá Noel, tampoco quería complicarlo mucho, así que no vamos a hablar de los Reyes Magos. Pero es el final del ciclo de la Navidad. Hemos hablado cada una de las historias de la Navidad. Siempre estamos recordando el nacimiento del Señor, el Belén, los miembros que participan en ese Belén. Y ahora quiero concluir, que me va a venir a pelo, por eso le invité a Noelia, a Blas, que si querían presentar a Aymar esta mañana, porque digo, vamos a hablar de la presentación de Jesús en el templo. Así que coge la Biblia, abrimos el Evangelio de Lucas. En Lucas, ya sabéis que lo repito muchas veces, Lucas es el médico que investigaba y preguntaba a todo el mundo, ¿cómo fue? ¿Cómo dejó de ser? ¿Qué pasó? Y él lo escribía todo. Entonces, la historia de Lucas siempre es con mucho detalle, ¿vale? Y entonces dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, de eso hablaremos un poquito, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, Lucas 2:23, estoy en este momento. Todo varón que abriere la matriz será llamado apartado para el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ese hombre, justo y piadoso, explicaremos lo que es eso de ser piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, pero ya te lo voy a aclarar, le había sido mandado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba por allí también Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido y luego fue viuda, y ya hacía 84 años que se había quedado viuda y no se apartaba del templo, y vamos al 38, y presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación o la redención de Israel. Y después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que tenemos una serie de personajes en la historia que trataremos de entender, que todos lo entendamos, los pequeños y los mayores. Tenemos 2 yayos, 2 abuelos, ¿vale? Por una parte tenemos a Simeón y tenemos a Ana. Cada uno en su función, que lo iremos viendo, pero tenemos a José y María que iban al templo. Mira, como nosotros hoy. Igual. ¿Por qué llevaban al bebé al templo? Para una ofrenda a Dios. Porque en un mundo tan raro como aquel, que todo el mundo decía
que había que hacer sacrificios y quemar animales, y a veces se quemaban hasta personas. O sea, aquello era horrible, era como una película de las malas. En ese momento, Dios dijo, ninguna persona debe sufrir por la otra. No podemos ofrendar personas a Dios. Tenemos que ofrendar regalos, lo que Dios nos da, el ganado, dinero, etcétera, etcétera, pero nunca personas, porque la vida de las personas me pertenece a mí. Y había una especial mención al primero de la casa. ¿Por qué? Porque el Señor quería que aprendiéramos que el primero de la casa, Jesús, iba a ser el que iba a ser ofrendado por nosotros. Complicado para entenderlo, pero la realidad es que cada israelita, cada buen siervo de Dios en aquella época, dependiendo de si tuviera muchos o pocos ingresos, hacía una ofrenda a Dios diciendo, Señor, gracias por nuestros hijos, gracias por lo que nos has dado. Nosotros no hacemos ofrenda, pero traemos al bebé a la presencia del Señor y decimos en este templo, que se convierte en templo, ¿sabes por qué? Porque estamos aquí, cuando salimos no deja de ser una casa vacía. Pero si hoy estamos aquí, se convierte en el templo porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Tremendo. Tú fíjate la cosa, lo importante, entender eso. Venimos como familias o como familia de familias, sintiéndonos parte los unos de los otros, tratando de formar esa unidad que será cuando vengamos con Jesús. Y hoy venimos y decimos, Señor, gracias por cada hijo que nos das, gracias por cada cosa que nos recibimos de ti, porque todo te pertenece. Así que hay una responsabilidad de parte de los padres, pero también de los hijos, de venir, congregarnos, unirnos en el templo. Me encantan los que nos estéis viendo por las redes sociales, pero es importante estar cerca. La comunidad no puede estar separada. Tenemos que ser parte los unos de los otros, cercanos, unidos, con una sola alma, como decía la palabra de Dios, que esa es la palabra unánimes, partiendo el pan, celebrando la venida de los hijos, llorando cuando tenemos que llorar los unos por los otros, porque a veces la vida es triste. Pero en esa unidad, en ese templo, nos encontramos a José y María, siguiendo a Dios, aunque eran pobres. ¿Por qué yo sé que eran pobres? Porque la ofrenda que había que dar cuando se tenía un niño era un cordero. Y si eras muy pobre, te permitían 2 palomas. ¿Quién ha comido paloma? Los más mayores. Mi abuela las hacía de miedo. Pero ahora los más jóvenes dicen, ¡qué asco! Pues se comía, entonces se comían. Y eran muy buenas. Y era una ofrenda pequeñita. Cualquiera podía tener 2 palomas. José y María, sencillos, servían al Señor y no lo hacían por obligación. Porque lo peor de todo esto, ¿saben lo que es? Venir aquí por obligación. Cuando vienes al templo por obligación, te aburres. No voy a decir lo que le decía la pastora a su madre, eso que te lo diga a la salida, pero como no le gustaba ir al culto, tenía unas expresiones muy bonitas cuando era pequeña. Cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de reunirnos alrededor de la palabra y de leer esa palabra, porque esta es la que ilumina nuestro camino. Fíjate que cuando Simeón habla de Jesús como la luz del mundo. Por eso tenemos el árbol de Navidad, porque recordamos en Navidad que Jesús es la luz del mundo, porque recordamos que en medio de la oscuridad brilla esa luz. Segundo personaje es este señor que se llama Simeón, que como ya te he dicho cuando leía, es que dice que se la había... Fíjate, todos los días aprendo algo nuevo. Yo no sé si te pasa a ti, pero cada vez que abres la Biblia vas a aprender algo nuevo. Y hoy he aprendido una cosa estudiando el pasaje, que a Simeón decía, siempre dice en el texto, en la traducción de Castelló de la Reina, dice, le había revelado. Pues hay un fallo, porque realmente le habían ordenado. Simeón era como un soldado y el Señor le dijo, Simeón, tú a lo que yo te diga, al templo esta mañana, porque vas a hacer algo importante para mí. Curiosamente nos pasa a todos nosotros, si escuchamos la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, sucede a veces las cosas, no a menudo,
pero a veces sucede por medio de la palabra, por medio del consejo de los demás, por medio de esa luz interior, y el Señor nos dirige. Este hombre era un hombre así, como muy mayor, y no voy a decir como quién, pero como muy mayor, y este hombre esperaba que Dios obrara el milagro de traer a Jesús a este mundo. En un mundo difícil como el que estaban ellos, Estaban peor que los ucranianos ahora y los rusos pegándose tiros. Era un mundo difícil cuando nació Jesús. Mucho más cruel, sin derechos civiles y sin nadie que mirara cuando había crueldad o maldad. Pero en ese contexto, él, esperando a Dios, Dios le manda. El hombre que cumple una misión. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión, Por cierto, allí los de arriba también. Todos tenemos una misión. Damaris, tú tienes una misión, Que lo sé yo. Cada uno de nosotros tenemos una misión. En esa misión, el Señor te habla, te dirige, te usa para su gloria. Cada uno de nosotros tenemos una función en esta vida cristiana que estamos viviendo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una vocación. Fíjate, es una palabra que se usa para todo menos para lo que debe llamarse. Vocación es el llamado de Dios. Y en ese llamado de Dios, Dios te dice, mira, tengo un propósito para tu vida, tengo algo para ti. Tienes que cumplir una misión, cada uno de nosotros. Así que Simeón llega allí y toma al bebé en sus brazos. Hoy me toca a mí, pero realmente cada uno de nosotros somos participantes de eso también. Tenemos que tomar al bebé en nuestros brazos y ser ejemplo, y ser ayuda, y reconocer cómo Dios ha obrado en este mundo a través de Jesús. Esa es la misión que tenemos. Él explicaba la palabra de Dios. Lo siento por los pequeños, que tienes que aprender, pero tienen que decírtelo en casa, tienes que aprender en casa. No solamente tienes que aprender cuando te reúnes en el templo, tienes que aprender en casa. Así que la vida cristiana forma parte de nuestros hogares. Tenemos padres que aprender la palabra de Dios para compartirla con nuestros hijos. Tenemos hijos que comprender la palabra de Dios para compartirla con nuestros amigos. Esto es un transmitir, dar. Y ese es el propósito de Simeón. Ese es el mayor de la iglesia. Dice la palabra de Dios que los mayores en la iglesia, ellas, primero que no beban mucho. No sé por qué le pasaba esto a Pablo en Éfeso. En Éfeso debían darle un poquito más al vino que en otros sitios. Y decía, que no beban mucho las mayores y que enseñen a los demás, a las demás. Y los mayores igual, que enseñen a los demás la palabra de Dios. Que enseñemos la forma en que se vive la palabra de Dios. Y por último está Ana. Ana no toca al niño. Fíjate que no abraza al niño, pero ella compartía a todo el mundo y le decía, mira, allí está, ese bebé va a ser alguien muy especial. Ese bebé tiene algo diferente. Ese bebé el Señor le va a usar. No entendían el alcance, nadie lo entendía. María no lo entendía, aunque guardaba todo en su corazón. José no lo entendía, los discípulos no lo entendían, era demasiado grande para ellos. Pero Ana les dice a todos los demás, ahí está Jesús. Tienes un propósito, hablar de Jesús. Tenemos una obligación, continuar hablando de Jesús. Y por último volvieron a casa. Hoy pasará lo mismo, Blas y Noelia volverán a su casa. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Después de haber cumplido todo, volvieron a Galilea y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesús no fue diferente a nosotros. Crece, se fortalece y se llena de sabiduría. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Como iglesia, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Como familia, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Los niños necesitan crecer
en la palabra de Dios. Es nuestra obligación. Por eso les presentamos en el templo. No es una tradición, no es algo que se mantiene así porque lo hemos hecho siempre. Tiene que ver con esa relación personal entre Dios y nosotros. ¿Lo hemos entendido? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio práctico, ¿no? Música. Músicos. Ahora te lo devuelvo. Pues aquí tenemos a Aimar. Yo sé que sus padres quieren hablar. Abogado. Bueno, pues nada, simplemente deciros que estoy muy agradecido, quiero dar gracias a Dios por esta maravilla que es la vida y en especial, pues bueno, poder compartir esto con vosotros para asegurar que mi hijo pueda crecer en valores, ¿no? Y que pueda aprender algo de cada uno de vosotros y ser una mejor persona cada día. Entonces, nada, no puedo dar más que gracias y gracias por este y por los otros dos y por todos los que vengan, porque al final... No hablo de los míos, hablo de todos los demás, porque cuando uno es padre por primera vez, pues bueno, ya ve a los hijos de las demás con otros ojos. Entonces, nada, muchas gracias y eso. Lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo, ¿verdad? Se va soltando, se va soltando. Muy bien, hermanos, esto es un acto en presencia de Dios en el que estamos. Voy a pedir que os pongáis de pie y vamos a dar gracias a Dios por la vida de Aimar. Hola, cariño. Bienvenido a la iglesia. Oramos. Señor, gracias por el privilegio de los hijos, Señor. Gracias porque sabemos, somos conscientes de que son tuyos. Gracias por la familia. Gracias, Padre, porque nos permites cuidarles siendo tan imperfectos como somos. Pedimos que tú le bendigas, que le protejas, que guardes a Blas, a Noelia, a Marina, a Eros. Bendíceles y sobre todo, Padre, que tú seas el centro de su vida como familia. Gracias, Padre, por el milagro. Gracias por la salvación en Jesús. Gracias porque esto es un mero ejemplo de lo que tú hiciste por nosotros. Y queremos proclamar al mundo que tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador y nuestro Sanador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes he estado con la mano así abierta. Le veo yo muy pentecostal yo a este niño, ¿eh? Muy bien. Gloria a Dios. Podéis sentaros. Si el Señor no construye la casa, en vano
se cansan los albañiles. Me encanta siempre este pasaje del Salmo 127. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que retraséis el descanso, que comáis el pan fatigados, si Dios lo da a sus amigos mientras duermen. El Señor como herencia te dará hijos, como salario el fruto de tu vientre. Y son como flechas en manos del valiente, los hijos en juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario curiosamente en el juicio. Y Blas es abogado, así que ya sabes, la promesa está ahí.